Ok. Y aquí dice... Ahorita ya lo pago, o ya quieres que así. ¿Ya que se va? Sí, ya. ¿Ya viene? Primera llamada. ¿Está en vivo? Ya va llegando el autor. Su lugar está acá enfrente. Ya va llegando el maestro Hugo, que también es comentarista. Aquí está la maestra y aquí está. Vamos a Nos corremos uno. transmitir en vivo. Nos corremos uno, por favor. Bueno. ¿Qué hacen? Ahora levantamos esto. Usted me indica. Muy buenos días. El Colegio de Veracruz les da la cordial bienvenida a este evento de presentación del libro Perote, la ciudad con la fortaleza más impresionante del mundo, del escritor Pedro Carrillo Baltasar. Damos la bienvenida al rector del Colegio de Veracruz, al maestro, al doctor Mijares Sánchez, a la subdirectora Laura Bello Reyes. Damos la bienvenida a los compañeros comentaristas. Damos la bienvenida a los amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales del Colegio de Veracruz. Damos la bienvenida, esperábamos a los funcionarios del honorable Ayuntamiento de Perote, pero seguramente el tráfico o el tren, no sabemos cómo viene, pero los vamos a esperar. Ya son las 12 de la mañana y nosotros, como buenos ingleses, somos muy puntuales. Es un gran placer para mí presentar esta obra. Es una obra que tiene pocos meses de que fue editada. Es una obra que es la segunda ocasión que la presentan. Se presentó hace como 15 días en el Café Don Justo. Ya luego que nos pasen vamos a cobrar la promoción. Y bueno, siempre es un gran placer tener un libro nuevo que comentar, y sobre todo este libro de nuestro amigo Pedro Carrillo Baltasar, que se inserta en una labor titánica que el arquitecto Pérez Quinto se ha encabezado en los últimos años. Hacia los 500 años de la fundación de la ciudad de Perote, el año que entra, el 20 de junio de 2025, Perote estará cumpliendo sus primeros 500 años. También la actual administración del señor Delfino ha hecho bien en designar al arquitecto Pérez Quinto como cronista de la ciudad. Ahí vimos invitados al mole ese día para su toma de posesión. Nos acompañó la subdirectora del Colegio de Veracruz, no sé si se acuerdan. Y bueno, también le damos la bienvenida al investigador del Sistema Nacional SLIC, a Pedro Jiménez, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, un especialista en la cuenca baja del Papaloapan, arqueólogo. A ver si algún día de esto lo invitamos también a nuestros foros para conocer de la arqueología en Veracruz. Le damos la bienvenida al empresario de los medios, al maestro Gerardo Martínez García. Gracias por su presencia. Y bueno, es un placer siempre presentar un nuevo libro. Yo estoy muy contento porque en los últimos 50 años nuestro maestro, el doctor Luis González y González, abre una nueva beta en la historiografía mexicana. Cuando todo el mundo está escribiendo de la historia nacional, don Luis González y González va a hacer su tesis doctoral en su pueblo, San José de Gracia. Va
a recoger la historia de un pueblo michoacano y que se ha convertido en un referente en la historia regional, ¿no? Regresar a nuestras comunidades es fundamental, conocer la historia de los pueblos, de los municipios, las congregaciones. Si bien es cierto que la historia nacional es importante, ayer se cumplieron 200 años del fusilamiento de Agustín Iturbide y nadie se acordó, más que los historiadores especialistas en el tema, ¿no? Y bueno, esta obra de Pedro Carrillo Baltasar viene a sumar a muchos trabajos que se han hecho sobre Perote. Recuerdo a mi maestro y vecino, don David Ramírez Laboniet, fundador de la carrera de Historia, tiene ahí un trabajo sobre Perote. Y bueno, hay mucho que hacer en el rescate historiográfico de Perote. Esperemos que las autoridades municipales se interesen, aunque sea editar o subir lo que se ha escrito sobre Perote. Tenemos ya desde 1580 en la relación geográfica de Bravo Laguna, ya tenemos referencia cómo era esta población de Perote. En 1791 en el censo de la región, y se suma mucha información. Aquí el maestro Hugo es autor de una obra sobre la fortaleza de Perote, sabe muy bien todo lo que se ha escrito sobre Perote. Bueno, pues vamos a iniciar, no sé quién va a hablar primero, entre los nervios, le vamos a dar la palabra al arquitecto Jorge Pérez Quintos, egresado de nuestra Universidad Veracruzana en la carrera de arquitectura, con una trayectoria en su área, y sobre todo también un hombre que se ha interesado en el rescate histórico de nuestros monumentos y que muy atinadamente, como había dicho hace un rato, es el cronista oficial de Perote. Perote ha tenido cronistas, pero es como que se pierde en la memoria, ¿no? Aunque escriban, ahí están los trabajos de varios de estos cronistas, pero Jorge es un cronista ya del siglo XXI, entonces él tiene que rescatar y acumular y presentarnos algo, todo lo que se ha hecho en la crónica de Perote, esta población intermedia entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México, que es un referente para todos los viajeros, desde Hernán Cortés en 1519, los viajeros que pasaron caminando como los franciscanos hace 500 años, Alejandro von Humboldt, que tiene una huella muy importante, y hasta los viajeros en tren. Le cedo la palabra a mi amigo, el arquitecto Jorge Pérez Quinto. Muchas gracias, Ángel. ¿Sí se escuchan? Sean todos bienvenidos, y pues antes que nada quisiera agradecer mucho aquí al Colegio de Veracruz por las facilidades, no solo para la presentación de este día del libro, sino todas las facilidades que nos brindaron al darnos un contacto muy importante para lograr esta impresión. Considerando que es un libro que no se está vendiendo, solamente se está aceptando donativos, y que el principal fin es lograr 20,000 ejemplares para que cada hogar peroteño encuentre con uno. Eso es idea del autor. Haciendo un poquito de crónica del siglo XXI, como dice aquí Guanabi Walker, hace 3 años y medio más o menos, en un programa que tenemos de SIBI, que es Audiencia Ciudadana Perote, Pedro dijo: yo he hecho un compromiso para el tema de los 500 años. Voy a hacer un libro, pero voy a hacer un libro que recoja el sentir de todos los peroteños. Y Perote no solo es la cabecera, tiene 22 comunidades y se dedicó a caminarlas. Entonces, es un libro muy ameno, es un libro que tiene poesía, tiene haikus, tiene anécdotas, tiene comentarios de los diferentes ciudadanos que existen en estas comunidades, porque lo que se busca es identidad. Si bien mencionan, se han hecho algunos libros sobre Perote,
no hay la difusión que quisiéramos. Y hoy, aprovechando redes sociales y espacios como este, pues nos dan la oportunidad de poder llegar a más gente y de que pues, conozcan a Perote no solamente por algunos embutidos o por algunos panes, sino algunos total, sino que nos conozcan por todo ese acervo cultural, histórico y patrimonio edificado. Quisiera agregar algo antes de comentar más el libro. Hice un posgrado en restauración arquitectónica y quiero confesar que a partir de ese posgrado, como que reconocí Perote. Es muy cierto que lo que no se conoce no se puede proteger y se puede difundir. Y es que de ahí que hace 25 años empezamos a buscar la difusión de Perote a través de conferencias, de pláticas, de exposiciones. Saludo con mucho afecto a maestra Maura, que ella nos vio nacer en este tema y que nos apoyaba mucho desde el Instituto de Antropología de la UB, empezando los recintos, el propio museo también, porque pues hay mucho capital. Tenemos ex haciendas, tenemos mucha historia. Y bien lo comentabas, hay algo que hay que investigar un poquito más y pongo el punto sobre la I. Los pasos de Cortés, los primeros pasos de Cortés, mencionan después de Izhuacán, Santa María por Totolapa. Buscando las fechas, después de que pasa por Chicochimalco y por Izhuacán de los Reyes, cuando Totolapa es una de las congregaciones de Perote, se llama, hoy la conocemos como La Gloria. Y Santa María es el día que pasa Cortés por ahí. Así que sabemos qué día pasó exactamente. Así es, creo que es 20 o 24, por ahí sí, de agosto. Y decimos, bueno, ¿por qué Santa María con Totolapa? Santa María es un nombre español, con Totolapa es mesoamericano. ¿Qué pasó aquí? Buscamos la fecha y es el día de Santa María. Entonces es un dato que está perdido y que como cronista, el primer evento cultural que hice fue un coloquio. Invitamos a varios cronistas para que habláramos sobre la consolidación de la independencia y el nacimiento del México independiente, porque se da en Veracruz. Y no creo que de Michoacán nos vayan a hacer la fiesta ni de Guanajuato. Los que tienen que levantar la mano pues somos los propios veracruzanos. Entonces, estar aquí hoy para hablar de este libro, que a pesar de que habla pues, como decíamos, de lo que es el pueblo en la actualidad, pone datos históricos que son de gran relevancia y que servirán para que historiadores, como el compañero Hugo, pues revivan por ahí algunos de los apuntes que tiene y nos echemos un clavado a buscar esa información que tiene. Entonces, estoy revolviendo un poquito las cosas, pero el tema de estar en esta defensa del patrimonio edificado histórico de Perote, pues llevó a que en esta administración pues, me hicieran ese reconocimiento de nombrarme como cronista. Ha habido varios cronistas en Perote, todos han sido así, de por gusto, de eternos. Hoy ya se da un nombramiento con un poquito más de formalidad, con un evento, con una toma de posesión. Y es un compromiso y un reto que asumimos con mucho gusto, porque pues, ya tenemos varios años haciéndolo y lo que estamos haciendo ahora ya es de manera oficial. Entonces ya nos permite ir obteniendo apoyos como el de este libro, y gracias al apoyo del ayuntamiento, pues se da la semilla para mandar a imprimir, y que gracias al Colbert, esa semilla la logramos multiplicar por 5. Entonces, sí, vamos a vivir eternamente agradecidos y traemos otros proyectos, yo creo, porque pues la historia escrita se tiene que seguir manejando. Y antes de pasarle el micrófono a Hugo Rojas Castellano, peroteño también comprometido con el tema de la historia, hay mucha gente en Perote que nos preocupamos y nos ocupamos también porque se difunda y se conozca. El siguiente reto que tenemos es que
el año que entra, que se cumple 500 años, queremos ver que las páginas de internet, Google, ya no nos mencione que el nombre de Perote viene ni de Pedro Ansúrez, ni de un entero grandote y fornido que se llamaba Pedro y que de ahí derivó en Perote. Esa es una de las cosas que queremos dignificar, porque no nos parece, digamos que, muy adecuado o muy digno, y hay datos que marcan otra diferencia. Si bien vamos a cumplir 500 años el año que entra, se ha tomado como fecha la merced que se da para establecer la primera venta, que es el 20 de junio de 1525, y solamente se la dan a los soldados que llegaron con Cortés. Pedro Ansúrez no viene en esa lista. Ese ya no lo voy a dejar como una mosca en la oreja para que no tengamos a pendiente. Y por mi parte, sería felicitar a través al compañero Pedro y de agradecimiento por el Colegio de Veracruz. Sí tiene. Muchas gracias, arquitecto. Entonces le tomamos la palabra para seguir discutiendo ese origen del Perote. Efectivamente, el año que entra, los 500 años de la fundación y los 200 años del municipio. Le damos la bienvenida a otro gran peroteño como lo es Ángel Armas, autor de un trabajo fotográfico sobre la vida y obra de San Rafael Guízar y Valencia, a la cronista de Pozautlán, a la maestra María de los Ángeles, también le damos la bienvenida, y a los que nos están escuchando. Fíjense que me impactó mucho, en estos días estuve recopilando información sobre el Perote, y yo desde niño, hay una enciclopedia de México, la que se publica en 1975 y lo que es en el 80 y tantos, no viene Perote. A mí me impactó mucho que no. Vienen varios municipios del país, son creo que 22 tomos y biografías. Hay un trabajo muy interesante sobre la fortaleza, pero ninguna referencia a la población. Este era nuestro Google de hace, Wikipedia de hace 40 años, ¿no? Le vamos a ceder la palabra al maestro Hugo Rojas Castellán, que nos acaban de informar por el Facebook que lo acaban de liberar, no de la prisión, de su trabajo académico en la secundaria. Él es maestro en una secundaria en el sur de Veracruz, egresado de la Facultad de Historia, maestro en secundaria, es autor también, ojalá que se pueda reeditar su obra. Él ha escrito una obra sobre la fortaleza de San Carlos Perote, este monumento de más de 250 años y que está impreso en el título del libro. También con Hugo hemos participado con Sánchez de Armas en un documental sobre la presencia de los alemanes en Perote cuando en la Segunda Guerra Mundial ahí estuvieron resguardados, porque yo creo que salían y entraban, ¿no? Más bien fueron resguardados y no detenidos. Le cedemos la palabra al maestro Hugo Rojas Castellán. Bueno, sí se escucha. Sí. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias al doctor Ángel Rafael por la invitación, al autor, a nuestro Pedro Camilo Baltasar, y pues más que nada buenas tardes y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Hoy quiero hablar mucho de este libro, Perote, la ciudad con la fortaleza más impresionante del mundo. La verdad, es un libro muy interesante. Cuando lo empecé a leer dije, wow, tengo un libro para leer para toda la semana. Empecé con una hoja, llevaba 30 y cuando menos me di cuenta, acabé el libro en un día. En verdad es un libro muy interesante y es un libro que abarca mucho, tanto la poesía, tanto parte de la historia, pero también menciona algunas partes de las localidades. Algo que quiero hacer semblanza sobre todo esto es cómo menciona la importancia de las localidades del municipio de Perote. Siempre que un investigador se enfoca siempre en la cabecera, en Perote, en sus baluartes, en todo lo que es su arquitectura, pero olvidamos algo muy importante y que es las comunidades que están alrededor
de ese municipio. Eso es algo que me llamó mucho la atención del libro del maestro Pedro, y no solo se enfocó a investigar parte de las comunidades. Tiene mención, como lo dijo hace un momento el maestro Jorge Quinto, sobre los santos patronos que tiene cada comunidad. Eso me llamó mucho la atención porque algo que se caracteriza mucho cuando investigas es el santo patrono de la ciudad. El norte de Veracruz es conocido porque su santo patrono es San Miguel Arcángel, que se celebra en el mes de septiembre. Y él hace un toque, pero se enfoca a investigar mucho sobre quién fue la persona que donó los terrenos para que se iniciara esa comunidad, quién fue la persona que enfocó a investigar la historia de las comunidades, y no solo en eso se enfoca el maestro Pedro. También se enfoca el autor a cómo va a llegar al trasfondo de cada libro. Y otro punto muy importante, como lo acabamos de mencionar sobre este libro, la verdad quiero hablar solo sobre el libro porque la importancia que tiene es que enfoca mucho la fortaleza, habla sobre sus leyendas. La fortaleza de San Carlos, si sus paredes hablaran, contarían un sinfín de historias. Conocemos que la fortaleza de San Carlos, con la prisión, también conocemos que la fortaleza de San Carlos estuvo en la Revolución Mexicana, en la intervención con Estados Unidos, intervención francesa. Ahí también menciona el libro sobre Antonio López de Santana, también sobre ahí que murió el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Sin dejar hablar antes de todo eso, fue un arsenal de armas novohispano para defender el virreinato de la Nueva España. También hace una pequeña mención sobre su inicio de esa construcción y su conclusión, pero también menciona la importancia que tiene Perote. Perote es conocido también por su clima frío seco. Y muchos dicen, ¿qué tienen que ver los peroteños? Todos conocemos, todos los de Veracruz decimos, Perote, la capital del frío de Veracruz. Y esto es totalmente cierto. Si ahorita vamos a darnos una vuelta a Perote, llévense una chamarra, porque es bastante frío el lugar. Y muchos conocen, dicen, Veracruz, la playa, el mar, es caluroso, pero dejan a un lado el clima. Y también hace una semblanza el autor sobre el clima. Para mí es muy interesante el libro, la verdad. Yo los invito a que tomen este libro y lo lean. Les va a parecer interesante. Perote lleva a cumplir 500 años de antigüedad el año que viene. Es una de las primeras ciudades de México en fundarse. También donde se encontró el primer hospital militar en América. Y ese es un punto muy importante que cabe a recalcar la importancia de este libro. Y pues de antemano, pues les doy muchas gracias también al Colegio de México, a la subdirectora, al doctor Ángel Rafael, por invitarme a esta presentación, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención este libro. Habla mucho sobre la historia, sobre las leyendas, la poesía. Me encanta una parte cuando empiezas a leer, dice Perote, y cada una de esas oraciones te va guiando parte de su historia. Y dices, wow, ¿cómo lo arma como un rompecabezas? Fue un trabajo que me gustaría que nos platicara el autor del libro, nuestro Pedro, que nos platicara cuánto tiempo tardó, porque no se ve que fue un trabajo de un año, de dos, se ve que es un trabajo de años de investigación. Y pues de antemano yo con esto concluyo, y pues muchísimas gracias por su invitación. Gracias, maestro. Saludamos al presidente de la Unión Cívica Jalapeña, al maestro Vicente Espino Jara, que nos acompaña esta tarde. Hay mucho que escribir sobre Perote. Nos faltan muchas historias, no solamente del Perote colonial, sino del Perote actual, sus calles, sus personajes,
pues, la vida política, cuna de hombres ilustres, ¿no? Y como también se mencionó, que ahí muere el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, hace más de 150 años. Este próximo 1 de octubre estaremos conmemorando el bicentenario de la toma de posesión del primer presidente de México, don Guadalupe Victoria. Y bueno, vamos a darle la palabra al licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad Veracruzana, Pedro Carrillo Baltazar, que es el autor de este trabajo. Es su segundo trabajo, tengo entendido, un amante de la ciudad que lo vio nacer. Así lo refleja cada uno de sus líneas en este trabajo de Perote, ciudad con la fortaleza más impresionante del mundo, y que, como dice el maestro Hugo, que nos cuente ya el cronista Pérez Quinto nos comentó un poco al inicio, pero este trabajo intelectual que nos marca, que nos introduce a este perote, ¿no? De la comida, el perote de la normal que se abandonó, el perote de la famosa gripe aviar, la H1N1, como decía la maestra. Entonces, y bueno, ahora con las nuevas autopistas ya no se pasa uno tan fácilmente a perote, echarse una torta de jamón serrano con frijoles o un cocol y toda esta parte. Esto que el tren como viajaba de Veracruz a Ciudad de México, pasando por Perote, toda esta gente que hacía las comidas, las canastas, las viandas. Ya después viajamos por el AU y también había que bajarse por su cocol. Maestro, le damos la palabra. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Con su venia. Yo vengo de Perote, el municipio veracruzano que inspira y en el que se respira fortaleza. Gracias a un grupo de amigos que han creído en mí y en este proyecto, que me han tendido su mano, que me han confortado con una palabra de aliento y que me han brindado su apoyo moral y financiero, es que estoy aquí, aquí y ahora con ustedes. Gracias a la invitación que me hace el Colegio de Veracruz, a las facilidades prestadas y a todos ustedes por su presencia. La publicación de Perote, la ciudad con la fortaleza más impresionante del mundo, es para revelar al mundo lo que somos, para manifestar nuestra esencia, para mostrar nuestro amor, gratitud y lealtad que habita en cada uno de nuestros seres, para elevar nuestros espíritus, para revelar nuestros principios y valores, para difundir nuestras tradiciones y costumbres, para enfocar nuestra energía y esfuerzos en el progreso de nuestra ciudad, pero para expresar el amor que sale de cada uno de nuestros corazones y para hacer patente el cómo podemos tocar más corazones, para expandir nuestra mente y horizontes, para crear sentido de pertenencia y sentimientos positivos en nuestra gente, así como por el gusto que nos da a los peroteños de compartir lo que tenemos. Esta obra es para dejar un testimonio que dentro de los próximos años inspire y fortalezca a nuestros hijos, nietos y demás generaciones a emprender acciones a favor de Perote y de ellos mismos. Este libro es para cultivar nuestra gratitud, para dejar de manifiesto la lealtad de nuestros corazones y la humildad de nuestra alma, para honrar, homenajear y para mostrarle nuestro respeto y admiración a la tierra que nos vio nacer, a la tierra que le ha abierto los brazos de forma hospitalaria a tantas generaciones a lo largo de estos ya casi 500 años. Este libro es para difundir nuestra cultura, para reconocernos, para inspirar, para creer, crear y crecer, para aportar lugar de demandar,
para mostrar nuestra participación activa a favor de Perote, para construir nuestra propia realidad en lugar de vivir la de otros, para potenciar al máximo nuestras capacidades, para contar con motivos, para no rendirnos y para consolidar. Bueno, y para consolidar los cimientos, ya escuchando, de la fortaleza impresionante de nuestra gente, de nuestra ciudad, municipio y destino, en donde se enraizan profundamente nuestras raíces. Esto es más que un libro, es un proyecto mediante el cual pretendo entregar un ejemplar en cada hogar peroteño, ya lo mencionaba el arquitecto Pérez Quintos, de menos 20,000 libros. También le propongo romper un récord Guinness, que nos reunamos 10,000 gentes dentro de la fortaleza y alrededor de la fortaleza de San Carlos, 10,000 gentes haciendo una lectura colectiva. También busco dejar un testimonio de la llegada de nuestra ciudad a sus primeros 500 años de vida, la promoción de la lectura, en lo que pueda yo reconstruir el tejido social de nuestro municipio, así como promover la acción ciudadana. Todo peroteño, todo amante de la cultura, todo amante de la lectura, es especial. Por ello no me importa, aún en la lluvia, con el sol, con el frío, con el aire, me encuentro compartiendo este libro y es el testimonio de la próxima llegada de nuestro municipio a sus primeros 500 años. Me honra y me siento muy a gusto de estar aquí con ustedes. Agradecemos la palabra del autor Pedro Carrillo Baltasar. Bueno, pues hay muchísimo que conversar sobre Perote, esta población que fue testigo en agosto de 1519 del paso de Hernán Cortés rumbo a la capital del Imperio Azteca. Si hay preguntas del público, tienen la palabra. Maestro Aguilar. Maestro Pedro, acabo de recibir el libro, no lo he leído y pregunto por ello. Hace unos días, precisamente en este salón, estuvo el muy poderoso soberano gran comendador del Supremo Consejo de España, Consejo Masónico. Y dado que en la época de la barbarie franquista, época criminal sin límites, les destruyeron todos sus expedientes. Y uno de los motivos de su estancia acá en México y en Jalapa es querer saber si entre el exilio español llegaron masones. Ellos tienen perdidos sus expedientes. Y se hablaba precisamente de Perote. No sé si es una parte que falta investigar o si ya el libro lo contiene, si precisamente ahora que hablan de que fue refugio, hayan podido estar algún masón aquí en la fortaleza de Perote. Esa es la intervención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. Honestamente, ignoro si hubo queridos hermanos recluidos ahí. Presupongo que sí, porque hubo muchos exiliados españoles. Contestando a esa pregunta, no abordo ese tema en el libro, porque más que nada lo que busco es crear identidad. Como ya lo comentaba aquí más Hugo,
sobre cuestiones religiosas, sobre tradiciones, sobre costumbres, para que nos sintamos orgullosos y para que les podamos decir a quien nos visite qué tenemos, qué contamos, cuáles son los activos, cuál es la riqueza, el porqué de esta que yo le llamo fortaleza, que tiene que ver con nosotros. Sí tenemos un edificio emblemático, único en todo el continente americano, porque está en tierra adentro, pero me refiero más a la fortaleza de nosotros, de los que lo habitamos, de esa resiliencia que tenemos, de eso que nos genera arraigo, de estar en ese clima que muchos le llaman inhóspito, que le llaman frío, que le llaman, hay quien le llama polvorote. Entonces, esa resiliencia que tenemos y ese amor que le tenemos a ese polvo, a ese frío, a eso que, pues que bendito Dios nos tocó esa tierra tan pródiga. Eso es cuanto, querido Le hermano. agradezco mucho, maestro. Agradecido. Muy gentil. Yo le llamaría la Extremadura veracruzana. Doctor Pedro. Buenos días a todos, tardes ya. Felicidades por la publicación, pero igual surgen muchas preguntas desde la perspectiva arquitectónica, restauración, la perspectiva histórica, y lo que se pretende, bueno, finalmente la fortaleza es lo que le da identidad también a Perote. Como cuando habla de Perote nos remitimos automáticamente a la fortaleza. Pareciera que no, pero así es. La pregunta es,